del evento. Tenemos los métodos transaccionales de utilidad de operación, que son el método de margen neto operacional. Se conoce en otros países como el márgenes transaccionales de utilidad de operación o el margen neto transaccional. Y el método de distribución de resultado, que se conoce como el de partición de utilidades o el profit split. Entonces vamos a mirar un ejemplo de cada uno de estos métodos y cómo se aplican para al final poder llegar a una conclusión de si la transacción que está realizando la empresa que estamos analizando cumple con el principio de plena competencia. Recuerden que el lunes eso es lo que buscamos con la aplicación de las reglas de precios de transferencia, determinar si una transacción cumple o no con este principio de plena competencia. Muy bien, para seleccionar un método, las guías de la OCDE recomiendan que se seleccione el método que sea el más apropiado de acuerdo a la transacción que se está analizando y da algunas recomendaciones para identificar cómo seleccionar este método más apropiado. Las ven ustedes en la pantalla, son estos 4 bullets que tenemos aquí, pero básicamente es entender, número 1, pues cuál es la naturaleza o el tipo de la transacción que se está analizando mediante un análisis funcional. Y en esto va a ser importantísimo lo que hicimos con Wanda el lunes, de delinear con precisión esa transacción. Necesitamos entender, así como hicieron ustedes en el caso de estudio de ayer para la empresa LDR, determinar si realmente es un distribuidor de riesgo limitado o no. Tenemos que hacer un análisis muy completo con base en un análisis funcional para poder identificar cuál es la transacción y cuál es la caracterización de esa compañía. Segundo, pues la disponibilidad que haya de información que sea pública y que sea claramente confiable, ¿no? Información sobre las empresas, información sobre las transacciones, información numérica para poder hacer los cálculos. Tercero, hay que considerar pues cuáles son las fortalezas y las debilidades de los métodos de precios de transferencia y lo vamos a ver porque hay ciertos métodos que aplican para ciertas transacciones. Y por último, pues vamos a considerar cuál es el grado de comparabilidad de la transacción que estamos evaluando con transacciones no controladas. Y en comparabilidad, como recuerdan, nos meteremos un poco más en detalle el viernes para entender realmente qué es esto de ser comparable y en caso de que haya pequeñas diferencias que puedan afectar el precio o el margen de rentabilidad, cómo hacer ajustes que sean razonables para mejorar la comparabilidad y poder determinar un comportamiento de plena competencia. Vamos entonces a mirar el primer método, que es el método de margen de precio comparable no controlado. Este método se encuentra a partir del parágrafo 2.14 de las guías de la OCDE. Y pues la verdad que este método es como la forma más directa y más fiable, ¿no? Es la mejor forma de poder aplicar el principio de plena competencia. Porque recuerden que el tema que estamos analizando se llama precios de transferencia. Estamos tratando de definir cuál es el precio al que se transfieren bienes tangibles o intangibles o se prestan servicios entre empresas vinculadas. Si logramos tener un precio y compararlo directamente, pues qué mejor forma de determinar el cumplimiento con este principio de plena competencia. El método del precio comparable no controlado en particular compara cuál es el precio pactado entre empresas relacionadas, entre empresas vinculadas por bienes o servicios que transan entre ellos, frente o en contraste a el precio que se pacta por bienes o servicios comparables entre empresas que son independientes. Es decir, vamos a mirar más o menos lo que hicimos con el auto el otro día, que valía 10,000, porque eso es lo que valía en el mercado y ustedes determinaron pues cuál era el precio de este auto que querían vender. Y claro, como estamos hablando del precio de un producto, pues entenderán que el precio de una cosedora, de una engrapadora es distinto al precio de un teléfono móvil. Entonces, no porque yo tenga esta operación, pues puedo tener, como los productos no son comparables, sus precios claramente no van a reflejar una condición que me permita llegar a alguna conclusión clara. Entonces hay que ser muy enfáticos en analizar las características físicas de los productos y no miramos tanto las funciones, miramos más la composición o la calidad del producto, el producto físico como tal. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos esta empresa, la compañía A, ¿ok? Y la compañía A es una productora de algún tipo de metal. La compañía A produce este metal y se lo vende a la compañía B, que es una empresa vinculada, es una compañía de su grupo, pero también se la vende a una empresa independiente, a un tercero independiente. Esto es lo que llamamos en la técnica un comparable interno. Cuando tenemos una transacción con nuestro vinculado
y además tenemos una transacción con un tercero independiente. Esa transacción con el tercero independiente va a ser el comparable interno y nos va a permitir determinar si estamos pactando de conformidad con el principio de plena competencia. Entonces, perdónenme que me salen tantos mensajes aquí. Muy bien, entonces, si vamos a suponer que el metal que la compañía A le vende a la compañía B es el mismo metal de la misma calidad, de las mismas características que el que le vende la compañía al independiente. En este caso, tenemos dos productos comparables, diría yo, estos dos, por ejemplo, ¿verdad? Y pues, como tenemos el precio de cada uno de ellos, lo que vamos a hacer es comparar ese precio de cada uno de ellos. Claramente hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Aquí lo que hay en aplicabilidad es simplemente pues, la explicación de lo que acabo de decir, de cómo funciona este método. Pero las consideraciones se refieren a la calidad. Si, por ejemplo, el metal que la compañía le vende a la compañía B es de una calidad superior o distinta al metal que le vende la compañía al independiente, pues puede haber problemas en la comparabilidad, a menos de que logremos ajustar esa diferencia en la calidad y podamos demostrar que los productos son realmente comparables. Uno de los aspectos que afectan mucho un precio son los Incoterms, los términos comerciales mediante los cuales se acuerda la compra o la venta de bienes. En particular, los Incoterms pueden referirse a si la venta se hace aquí en mi fábrica o si la venta se pone en un buque o si la venta se le lleva directamente al comprador. Y pues claramente todas estas etapas hacen que el precio sea diferente. Que si la venta a la compañía B es FOB, pero la venta al independiente es CIF, pues claramente hay que hacer algún tipo de ajuste de comparabilidad para demostrar, para evaluar si esos precios realmente son de plena competencia. Los volúmenes, es importante considerarlos. Quizás la compañía B está comprando el 99% de la producción de la compañía A y la compañía A para este producto le da pues un descuento por volumen. Entonces, el valor unitario al que compra B sería distinto al valor unitario al que compra el independiente y tendríamos que ver de nuevo si a través de ajustes que sean razonables podemos eliminar estas diferencias. Términos de pago tienen que ver, es decir, si la compañía B paga, como decimos en Colombia, chan con chan, ¿no? De inmediato, se paga enseguida, pero el independiente paga a 90 días, pues el precio del independiente va a ser mucho más alto. Entonces tenemos posibilidades de hacer ajustes razonables y pues no me puedo meter por tiempo al detalle cada uno de estos ajustes, pero así es como funciona la aplicación del método. Desafortunadamente en la práctica puede que no siempre tengamos un comparable interno. Es por esto que aquí les muestro qué pasaría, cómo aplicáramos el método del PC con un comparable externo. Y es básicamente, tenemos la compañía que produce este metal, tenemos una empresa independiente que produce un metal que es comparable y A le vende el metal a B y el independiente 1 le vende el metal al independiente 2. Como confiamos, hicimos nuestro análisis de comparabilidad y sabemos que ambos metales son comparables, pues tenemos el precio de cada uno de ellos y lo que haremos es comparar estos precios. En este caso, podremos saber si la venta que le hace la compañía a su vinculado cumple con el precio de plena competencia de parte de terceros independientes, que sería el precio al que INDEP 1 le vende a INDEP 2. Y las consideraciones pues deben ser exactamente las mismas a las que me referí en la lámina anterior. Entonces, este método PC principalmente se enfoca en comparar precios, de ahí su nombre, comparar precios de bienes, de productos, pueden ser físicos o pueden ser servicios también. Es utilizado mucho, por ejemplo, para evaluar operaciones de financiamiento, como préstamos, pues porque el precio de un préstamo es la tasa de interés, así que se toma una tasa de interés y se compara con un PC buscando tasas de interés que sean comparables al riesgo y al préstamo que se está analizando. Se utiliza también para comisiones, para, por ejemplo, pagos de regalías y en particular las guías de precios hicieron un cambio muy interesante derivado del proyecto BEPS. El cambio que hicieron tiene que ver con incluir este método como el método más apropiado para analizar las operaciones que tengan que ver con los productos básicos. Los productos básicos es lo que se conoce internacionalmente como un commodity y son productos como ciertos minerales, ciertos productos agropecuarios, productos energéticos, etcétera, que tienen bolsas de cotización o mercados de cotización internacional o publicaciones que certifican estos precios de cotización
y que se utilizan como referencia a nivel mundial. Todo esto salió por el famoso sexto método de nuestros amigos de la Argentina. Y ustedes en la Argentina lo saben mejor que yo, el método no se llamaba sexto método, se llamaba el método del sexto párrafo, que fue un párrafo que se agregó a partir de 2003 en la legislación argentina, un artículo que agregó un párrafo a partir del 6 al, no me acuerdo si el 15 o algo así, y este método del sexto párrafo hablaba de la forma de poder cuantificar o controlar las ventas de ciertos productos agropecuarios o de ciertos commodities, porque Argentina se está viendo afectada con la venta en particular de cereales a precios que no eran realmente de mercado y cómo ciertas compañías estaban usando estas transacciones para sacar plata fuera de la Argentina y llevársela a otros sitios. Muchos países replicaron este tema del sexto método. Sé que Perú lo hizo, sé que Colombia lo implementó. Le quisiera preguntar a Jorge si después se acuerda en la sesión de él, si México también lo tiene. Y lo que recomiendan lo que recomiendan las guías de precios de transferencia es que pues este método se pueda utilizar como el más adecuado para estas operaciones de commodities. ¿Por qué? Porque tenemos mercados transparentes en donde se transan estos productos, en donde tenemos fechas de cotización, donde tenemos, dependiendo de la calidad, pues cuál es el precio, y esto se utiliza como una referencia. A nuestros amigos peruanos les pasaba algo muy interesante, y era que cuando iban a auditar a una empresa minera, por ejemplo, la empresa minera les presentaba todos los números y curiosamente las fechas en las que habían hecho las ventas del mineral a sus vinculados en el exterior eran las fechas en las cuales el precio del mineral era el más bajo durante todo el año. Entonces el precio tenía un comportamiento, no sé, digamos que relativamente cíclico y los contribuyentes vendían al precio más bajo de todo ese ciclo. Claro, lo hacían porque hacen la venta en su momento, pero después, al final del año, logran determinar cuál es el precio ideal que quieren hacer para cada una de estas transacciones y pues con esto evitar traer más plata hacia el país. Me acuerdo que era uno de los grandes problemas que el Perú y bueno, que otros países tenían. Y Colombia, si no me equivoco, y si los amigos colombianos están por aquí y quieren pues ayudarme a ver si estoy en lo correcto o no, pero creo que Colombia lo que hizo fue exigir que el contribuyente registre los contratos al momento de hacer el contrato. No 2 años después cuando ya la transacción pasó y cuando se pueda cambiar el precio, sino al momento. Ha sido un tema muy difícil porque muchos de nuestros países en América Latina pues son dependientes de los recursos no renovables, en particular de esos recursos energéticos. Y pues el impacto en la economía es muy alto en relación con un pequeño cambio en nuestros productos. En fin, el resumen del PC es que para esos productos de cotización internacional, para estos productos básicos o commodities, el PC pues es el método que es el más adecuado para analizar este tipo de operaciones. Y sí, el contribuyente tiene que entregar un detalle no menospreciable de información para demostrar que ha hecho la operación debidamente. Voy a moverme hacia el segundo método, que es el método del precio de reventa. El método del precio de reventa está en las guías de... perdón, me devolví. En las guías a partir del parágrafo 2.27, y es un método que se utiliza por lo general para operaciones de distribución o de comercialización. Y es bastante sencillo porque compara simplemente el margen bruto de la empresa que estamos analizando frente al margen bruto de las empresas que son comparables. ¿Qué es un margen bruto? Pues es esto que está en la lámina. Es simplemente, tomamos el estado de resultados, la utilidad bruta y las ventas, y el resultado de esta relación va a ser el margen bruto de la empresa. Y aquí fíjense que comenzamos a mirar un poco más la funcionalidad de la empresa, que no tanto la característica física del producto como lo hacíamos en el método del PC. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar este método del precio de reventa. Tenemos una casa matriz, una empresa distribuidora, Disco, ¿cierto? En algunos de nuestros países. Supongamos que Disco es un distribuidor de productos de limpieza. Entonces, Disco compra de su matriz estos productos de limpieza y los revende a sus clientes que son independientes. Así es como comienza la aplicación del precio de reventa, de una transacción entre vinculados y una posterior reventa a terceros independientes. Entonces Disco pues va a ser la parte analizada. ¿Por qué? Porque es el distribuidor al cual le vamos a calcular el margen bruto para compararlo con los márgenes brutos de otras compañías que encontremos como comparables. Vimos en el chat general
la preocupación de varios de ustedes acerca de las dificultades en encontrar comparables en nuestros países. Y es un tema que hemos tenido todos los que hemos pasado por administración tributaria. El viernes vamos a tratar de abordar con Wanda un poco ese tema de las dificultades en encontrar estas compañías comparables. De todos modos, consideremos, créanme que encontramos para este caso de Disco unas compañías comparables y lo que vamos a hacer, y son comparables a la funcionalidad, es decir, son empresas independientes que distribuyen productos de limpieza. No sé, Disco de pronto vende escobas y la compañía vende, no sé, matamoscas, no sé, de traperos, lo que sea. Productos que no son exactamente los mismos, porque si fueran los mismos tendríamos la aplicación del PC, pero la funcionalidad, los activos y los riesgos de vender ese tipo de productos son similares. Entonces lo que haríamos es calcular el margen bruto de Disco y comparar ese margen bruto con los márgenes brutos de las compañías que son comparables. Y similar a como lo hicimos con el PC, hay un montón de términos o de consideraciones que tenemos que tener en mente a la hora de aplicarlos. No podemos simplemente aplicar el margen de rentabilidad, el margen bruto, y listo. Tenemos que ver si hay una afectación en el precio derivado de los volúmenes, si hay afectación en precios derivados de los términos comerciales, de los términos de crédito, si hay otras afectaciones del producto, en fin, alguna situación particular en algún país, que esto lo veremos también en la parte de comparabilidad. Pero bueno, suponiendo que encontramos un margen bruto apropiado, este margen bruto nos ayuda a determinar cuál es el precio de transferencia. Entonces miren conmigo esta lámina tan interesante. El precio de transferencia es el precio al que Disco le compró a su matriz los productos de limpieza, las escobas. Disco, como en su actividad normal, pues debe generar un margen bruto por su actividad de distribución y finalmente pues tenemos el precio de venta al tercero. El precio de venta será la suma del precio de transferencia más el margen bruto del Disco. Entonces supongamos que las escobas o los productos de limpieza se venden a 100 unidades monetarias en el mercado. Este precio es de plena competencia porque es con terceros independientes y es un precio pues que está fijado y no lo podemos cambiar. 100 es el precio. Y de acuerdo a las empresas comparables, nos damos cuenta que empresas distribuidoras, las empresas A, B, C y D, ganan, digamos que en promedio, un 20% en sus actividades de distribución, en sus funciones de distribución. Por lo tanto, con este valor de 100 y con este 20% de margen bruto que obtendrían los distribuidores, pues podemos calcular cuál es el precio de transferencia que sea de plena competencia. Y es básicamente 100 menos ese 20% de margen bruto, por lo cual el precio de plena competencia sería de 80. ¿Ok? Supongamos, quedémonos con este número, supongamos que el precio de transferencia es de 100, es decir, Disco compra las escobas en 100 y las revende en 100, pues está ganando 0 por su actividad de reventa y pues no tiene sentido. Es similar al ejemplo que vimos el primer día sobre esta empresa que le vendía a la matriz algunos productos y que se los vendía en 100 exactamente. Entonces, habría que modificar ese precio de transferencia. ¿Para qué? Pues para que el Disco tenga la posibilidad de obtener un margen de reventa, un margen de rentabilidad a nivel bruto de reventa, que sea similar a lo que ganan empresas independientes en operaciones comparables o en situaciones similares. Entonces, el precio de reventa nos ayuda precisamente de nuevo a comparar los márgenes brutos de la parte analizada, que es un distribuidor, y de las compañías comparables que hacen funciones, que tienen activos y que asumen riesgos que son similares a los de la parte que estamos analizando, al distribuidor Disco. Vámonos para el tercer método. Sé que el chat se está moviendo, no puedo mirar el chat obviamente, pero creo que Fabio y el equipo están tratando de mirarlo y, bueno, espero al final poder tener un poquito de tiempo para mirar todos estos temas, de algunas preguntas, etcétera. Y se los comento, hago un paréntesis rápido. Hemos recibido un montón de comentarios sumamente interesantes, preguntas técnicas muy valiosas. Vi en el chat del lunes que en las 60 y tantas páginas del chat del lunes, que algunas preguntas pues fueron respondidas directamente, pero sé que hay muchas cosas que se han quedado en el aire todavía. Algunas las podemos responder durante las presentaciones que estamos haciendo, como la que hago yo hoy o la que hará Wanda el viernes, y lo que Jorge nos explicará esta tarde. Pero algunas otras pues van a quedar pendientes. Entonces estamos pensando qué mecanismo, qué alternativa tenemos para seguir en contacto con ustedes y poder abordar esto más adelante. Hemos estado pensando y hablamos con Julia
quizás hacer un segundo evento de seguimiento en un par de meses o en un tiempo, o hacer un documento. Estamos pensando, haremos una encuesta y ojalá nos ayuden ustedes a saber qué hacer para seguir con esta interacción que ha estado muy buena. En fin, entonces sí, perdón que no estoy mirando el chat pues por estar aquí mirando la pantalla, pero trataremos de abordar lo más que podamos y lo que quede pendiente lo vamos a abordar más adelante, prometido. Muy bien, tenemos nuestro tercer método, que es el método de la coste incrementado, así es como lo definen las guías en español, pero pues lo conocemos más como el costo adicionado o el cost plus, ¿no? Sí, el costo adicionado. Este método está a partir del parágrafo 245 de las guías de la OCDE y es un método que se aplica en particular a transacciones como por ejemplo la venta de productos producidos, obviamente semiacabados entre empresas vinculadas, o cuando hay dos empresas vinculadas que hacen acuerdos de explotación común o compraventas a largo plazo, pero en particular lo hemos visto mucho en operaciones de prestación de servicios. ¿Ok? ¿Y cómo funciona? Similar a cómo funcionaba el precio de reventa, en este caso el costo adicionado va a comparar el margen sobre costos de la parte analizada frente al margen sobre costos de las compañías que se encuentren como comparables. Entonces, fíjense que de nuevo la funcionalidad de las compañías en la prestación de servicios o en la actividad de producción, como por contrato, es más relevante esta funcionalidad que no tanto el producto físico como tal. ¿Cuál es el margen sobre costos? Pues es esta fórmula que está aquí. El margen sobre costos, el margen del cost plus, sería básicamente la utilidad bruta dividida los costos de ventas. ¿Ok? Y vamos a ver un ejemplo, como lo hicimos para el precio de reventa, sobre la aplicación de este método del costo incrementado o costo adicionado. Entonces tenemos a Tulco y a Tooldist. Tulco es una empresa que manufactura herramientas, martillos o destornilladores o lo que sea, ¿ok? Y Tooldist, pues es la empresa distribuidora del grupo. Entonces, la forma como se aplica el costo adicionado es que una de las empresas, Tulco en este caso, va a incurrir en ciertos costos para agregar cierto valor mediante la función de manufactura por contrato o de servicios de manufactura, ¿verdad? Y la vender ese producto a su vinculado. Tulco asume estos costos y estos gastos con terceros independientes, comprando materias primas y, no sé, caucho, acero, lo que sea, hace las herramientas y se las vende a Tooldist, que es el distribuidor. Entonces, en este caso, el costo adicionado aplica a Tulco, que es la parte analizada, porque es la empresa que está haciendo la actividad de manufactura por contrato o manufactura sencilla, digamos que es un servicio de manufactura. ¿Cómo funciona la aplicación? Pues vaya, buscamos empresas comparables, que en este caso son la E, la F, la G y la H, y tenemos la información financiera para poder calcular el margen sobre costos de Tulco y los márgenes sobre costos de las compañías comparables para posteriormente pues, compararlos y tratar de determinar si el margen que obtiene Tulco en su actividad de manufactura por contrato de herramientas y posterior venta, claramente, es comparable o es similar a los márgenes sobre costos de empresas comparables a Tulco en cuanto a las funciones de Tulco, los activos y los riesgos de Tulco. Consideraciones, las mismas que hemos tenido en el tema del precio de reventa. Los términos de la transacción, los volúmenes, los términos comerciales, los términos de crédito, cualquier otra consideración que pueda afectar de alguna manera la comparabilidad. Y cuando sea posible hacer algún ajuste razonable, pues se ajusta y se permite hacer, se debe hacer esa comparación. Entonces, gracias al cálculo de ese margen sobre costos, vamos a poder determinar cuál es el precio de transferencia. El precio de transferencia aquí es el precio al que Tulco le está vendiendo las herramientas a Tooldist, a su distribuidor. Entonces, miremos en la siguiente lámina, así como lo hicimos para el precio de reventa, vamos a ver cómo se juntan estas tres. Tulco asume estos costos de plena competencia comprando, como les decía, las materias primas, algunos elementos, lo que sea, ¿verdad? Y derivado de su actividad de prestación de un servicio o de servicio de manufactura, pues debe cobrar un margen bruto de ganancia con base en esos costos que incurrió. Es decir, los costos más el margen de ganancia van a dar el precio de transferencia, nos van a determinar cuál es el precio de transferencia. Pongámosle números, como lo hicimos antes.
Entonces, supongamos que los costos de producción son de 100. 100 fue lo que le costó a Tulco manufacturar esos martillos o estas herramientas. Y derivado en las empresas comparables E, F, G y H, ¿verdad? Logramos calcular que en promedio estas empresas obtienen un margen bruto sobre sus costos del 10%, derivado de su acción, de su función de manufactura. En consecuencia, pues el precio de plena competencia, el precio de transferencia de plena competencia va a ser los 100 del costo más el 10% de ganancia sobre el costo, que son 10, y por tanto el precio de transferencia va a ser de 110. Y pues con esto logramos también determinar, y lo haremos al final, el comportamiento de una empresa en cuanto a sus estados de resultados y si el resultado final cumple o no con el principio de plena competencia. Lo vamos a ver en un ratito en las láminas que siguen. Esperando que me estén siguiendo todos y que vayamos muy bien. De nuevo, esto es recapitulación del curso de e-learning sobre introducción a los precios de transferencia. Y estoy seguro que ustedes saben esto mucho mejor que yo. Vamos a mirar el cuarto método. Bueno, antes del cuarto método, simplemente hay que recordar, sí, que este precio de transferencia 110, pues le permite a Tulco, en este caso, tener un margen de ganancia sobre sus costos del 10%, que es similar a lo que ganan empresas independientes en operaciones comparables. Y es que las guías de precios dicen que si el comportamiento, el resultado final es un comportamiento acorde con lo que hacen terceros independientes, pues se entenderá que la transacción fue pactada de conformidad con el principio de plena competencia. Es pues simplemente lógico y vale la pena mencionarlo. Vamos a mirar el cuarto método, que es el método del margen neto operacional. Este método también se conoce como el márgenes transaccionales de utilidad de operación o el margen neto transaccional y se encuentra en las guías de precios de transferencia a partir del parágrafo 2.64. Es un método que en el pasado, antes de todas estas reformas a las guías, se le conocía como el método de último recurso, porque antes teníamos cierta jerarquía en donde empezamos con el PC y íbamos bajando hasta llegar al último método y era el que se usaba en la mayoría de los casos. En la actualidad, lo que sugieren las guías de precios es que este método se aplique de una forma similar a como se aplica el precio de reventa o el costo adicionado. Pues la diferencia es que, si se acuerdan, el precio de reventa se quedaba a un nivel bruto, que lo vamos a ver en esta lámina. El precio de reventa y el costo adicionado calculaban márgenes a nivel bruto. En cambio, el MTU, el márgenes transaccionales de utilidad de operación, es un método que calcula las rentabilidades a nivel operativo. Aquí vemos un estado de resultados de las ventas menos el costo de la utilidad bruta. Ahí es en donde se quedan el precio de reventa y el costo adicionado. Y luego si restamos los gastos operacionales, llegamos a una utilidad operativa, a una utilidad neta, y esta es la base sobre la que se calculan los márgenes de rentabilidad del MTU. Me regreso una lámina nada más para mostrarles que estos márgenes pues deben calcularse con base a una base apropiada. En particular puede ser la utilidad de operación dividida a las ventas o dividida por los costos, dependiendo de si la empresa es una distribuidora o una manufacturera, respectivamente, o prestadora de servicios. La utilidad de operación dividida por los activos, por ejemplo, si se trata de una empresa, no sé, que depende su renta y sus ventas de los activos operativos que tiene, del capital empleado, el ROCE, el retorno sobre el capital empleado. Hay una razón que se llama la razón Berry, es un indicador de rentabilidad, que es la utilidad bruta dividida por los gastos de operación, y básicamente demuestra cuántas veces puede soportar la utilidad bruta todos los gastos de operación de una empresa. Y la idea es que siempre la respuesta sea mayor que 1, es decir, que la utilidad bruta siempre sea superior que los gastos de operación. Y bueno, hay otros indicadores, es muy amplio, como en este método es bastante flexible. De mi experiencia en la administración tributaria, me parece recordar que cerca del 60 o 65% de las transacciones que nosotros veíamos eran analizadas por los contribuyentes utilizando este método, el de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Jorge, si te acuerdas y lo quieres mencionar un ratito, si tienes en la mente cómo es esa participación en México, pero era la mayoría del MTU. Luego teníamos el precio de reventa, no sé, 10 o 15%, el PC se usaba bastante, el costo adicionado y pues por último el residual, pero siempre el que más se utiliza
es el de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo funciona. Entonces, antes del ejemplo, es importante saber cuándo calcular ciertos indicadores de rentabilidad. Y aquí les pongo simplemente un par de ejemplos, ¿ok? Cuando aplicamos un margen operativo, pues recuerden que el margen operativo es muy similar al precio de reventa, que era un margen bruto. El margen operativo simplemente nos permite calcular la utilidad de operación dividida las ventas netas, mientras que el margen bruto era utilidad bruta sobre las ventas. Y en este caso, pues, el margen operativo es recomendable para evaluar transacciones o empresas que se dedican a distribución. Esto, en el ejemplo del lunes, el ejemplo de la empresa LDR, esta distribuidora de riesgo limitado, pues muy seguramente, dependiendo de las funciones y de ciertas de las etapas de la parte 1, 2, 3 o 4, podría haber sido factible aplicar el método del MTU calculando un margen operativo. En contraparte, digamos, para mirar otros los indicadores más usados, más comúnmente utilizados del MTU, del método de márgenes transaccionales de utilidad de operación, es el retorno sobre costo total, ¿no? Se llama costo total incrementado o rendimiento de los costos totales, y este se utiliza similarmente al costo adicionado. Recuerden que el costo adicionado era utilidad bruta sobre costos. En este caso, el indicador para el MTU sería la utilidad operativa dividida los costos y los gastos, porque estamos ya evaluando todo a un nivel operativo. Y esto se usa generalmente para empresas dedicadas a la fabricación o la prestación de servicios. Entonces vamos a ver un ejemplo para tratar de seguir un poco de manera más clara esta aplicación del MTU. Tenemos a la empresa PIL y a la empresa PILCO. ¿Okay? Entonces PIL es el grupo que manufactura productos farmacéuticos, pastillitas, pills, ¿no? Y PILCO es la empresa, pues, distribuidora del grupo. Entonces PILCO le compra estas pastillas o estos productos farmacéuticos a PIL y los distribuye en su mercado. Fíjense que es muy similar al precio de reventa, porque el precio de reventa comenzaba con la distribuidora Disco comprándole los productos de limpieza a su matriz y revendiéndolos en el mercado. En este caso, PILCO le compra los productos farmacéuticos a PIL, a su matriz, y los revende en su mercado, con la característica particular que PILCO invierte significativamente en actividades de promoción y mercadeo. Es decir, no es meramente un distribuidor, y sé que varios mencionaron eso, la actividad de marketing en el caso del lunes, pero bueno, PILCO se enfoca en distribuir los productos y en hacer una inversión no menospreciable en actividades de mercadeo y promoción. Entonces, PILCO en este caso es la parte analizada, que perdón que no lo comenté antes, pero la parte analizada debe ser la parte de la transacción, en este caso de estas dos empresas, que realice las funciones menos complejas, para la cual sea más fácil poder encontrar un comparable y encontrar un resultado que nos demuestre la aplicación del principio de plena competencia. Entonces, PILCO es el distribuidor, es la parte analizada. ¿Y qué necesitamos? Pues buscar empresas que sean comparables a PILCO, que en este caso supongamos que hemos encontrado las empresas I, J, K y L, ¿verdad? Y estas 4 empresas tienen funcionalidad, unas funciones similares a las de PILCO, emplean activos similares a los de PILCO, asumen riesgos similares a los de PILCO en su actividad de distribución, y pues que sean compañías que claramente tienen una actividad significativa de promoción y de mercadeo, porque si no, quizás los estaremos comparando con otro tipo de distribuidores y tendríamos resultados que no son realmente de plena competencia. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues como estamos aplicando el método del MTU, vamos a calcular el margen neto, el margen operacional de PILCO, vamos a calcular los márgenes netos o los márgenes operacionales de las empresas comparables y los vamos a comparar. Y vamos a determinar si lo que hizo PILCO está de conformidad o no con el principio de plena competencia. Aquí, pues nada, la aplicabilidad es simplemente la explicación de lo que les acabo de decir. Y en cuanto a las consideraciones, pues bueno, siempre que apliquemos el MTU hay que tener en consideración cuál va a ser la base de rentabilidad que vamos a utilizar. Es decir, vamos a utilizar utilidad de operación sobre ventas, sobre costos de gastos, sobre activos. Dependerá mucho del análisis funcional de la empresa, cómo funciona la empresa y, por supuesto, del tipo de operación.
ajustes de capital. Alguien en el chat general, ¿esto quién lo preguntó? No me acuerdo de tu nombre, pero sé que preguntaste sobre los ajustes de capital que sean obligatorios. Las guías de precio de transferencia lo que dicen es que si los ajustes mejoran el grado de confiabilidad de la comparación, se deben realizar. Lo que yo he visto en la práctica, y seguramente muchos de ustedes han visto también, es que en la mayoría de los casos, esas empresas de auditores, de asesores que hacen los estudios de precios de transferencia, hacen los ajustes de capital de manera automática. A mí me parece técnicamente mejor, porque sí logra al menos mejorar un poco el nivel de rentabilidad con base en los activos de las empresas. En los activos y pues cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Pero creo que depende. A mí me parece interesante. En fin, lo podemos hablar más adelante, si hacemos otro evento, o, en fin, vamos a ver. ¿Vale? La ventaja de este método, el MTU, es que aquí la clasificación contable ya no es importante, porque antes, digamos, cuando usábamos el precio de reventa, teníamos que estar seguro que lo que es un costo para la empresa Disco es un costo para las empresas comparables. Y como muchos de ustedes han dicho, a veces las comparables no son de nuestro país. Entonces, las normas contables que utilizan pueden ser distintas y puede que lo que para nosotros es un costo en nuestro país, para la comparable en su país sea un gasto. Entonces, esa clasificación se vuelve un poquito etérea. Así que la ventaja del MTU es que no importa en qué lado esté, si es un costo o es un gasto, va todo en la misma bolsa y se evalúa completa la operación de la compañía. Aquí les muestro algunos ejemplos de estos distintos tipos de indicadores de rentabilidad o de nivel de beneficio que se pueden utilizar dependiendo del tipo de actividad o del tipo de empresa que estemos analizando. El ejemplo que acabamos de ver de la distribuidora es el primero, donde calculamos un margen operativo, que es la utilidad operativa sobre ventas. Si la empresa hubiese sido, por ejemplo, una manufacturera, ¿saben? Una prestadora de servicios, habríamos calculado el indicador de rentabilidad del rendimiento sobre los costos totales, que habría sido la utilidad operativa dividida por los costos totales, costos y gastos. La razón Berry, que interesante, la podemos ver en el caso de Jorge más adelante. Se utiliza en situaciones donde tenemos, por ejemplo, actividades de intermediación o proveedores de distribución de bajo riesgo o servicios de adquisición. El retorno sobre activos empleados es, por ejemplo, actividades basadas en activos, no sé, una planta de manufactura, que son robots, etcétera. Quizás eso es. O el retorno sobre el capital empleado. El capital empleado, pues, es ¿cómo se llama? El capital operativo de la empresa. O sea, activos menos pasivos. Entonces, pues sí, puede ser para operaciones de activos o operaciones basadas también en una actividad intensa de capital. En fin, son algunos ejemplos que quería compartir con ustedes de cómo se pueden calcular distintos indicadores de rentabilidad mediante la utilización del método del MTU, de los márgenes transaccionales de utilidad de operación. Vamos a hacer un quiz rápido antes de irnos al método de partición de utilidades. Entonces, solamente para ver si hemos estado todos aquí conectados. Les presento la primera pregunta del día de hoy, ¿vale? Y la primera pregunta del día de hoy es: el método del PC, el precio comparable no controlado, puede ser utilizado para verificar ¿qué? ¿Será para verificar los precios de enajenación de productos tangibles entre partes no relacionadas? ¿O los precios de enajenación de bienes o servicios entre partes relacionadas? ¿O verifican las utilidades por enajenar activos fijos a partes no relacionadas? ¿O las utilidades o pérdidas por enajenar activos fijos a partes relacionadas? Vamos a ver qué dice el público. Entonces, tenemos de momento 43% de la votación. Vamos, podemos más. Somos 470 en la llamada del día de hoy, igual que el lunes. Fantástico. Vamos a subir esa votación, chicos y chicas, perdón. Y acuérdense que yo no veo, es más, no podemos saber quién está votando qué. Solo vemos cantidades de votos y lo que esa cantidad refleja en el porcentaje total de las votaciones. Vamos, 10 segundos más. Estamos en 70% de la votación. Vamos a ver. Listo, voy a cerrar la votación en este momento, entonces les comparto los resultados que vi y los resultados que tenemos son que el 74% de las personas, o sea, 263 personas de ustedes,
consideran que el PC es el método que nos permite verificar los precios de enajenación de bienes o servicios entre partes relacionadas. Y esa es la respuesta correcta. Para quienes pusieron para el 21% que dijo que servían para verificar los precios de enajenación de productos tangibles entre partes no relacionadas, acuérdense que los métodos de precios de transferencia y todo lo de precios de transferencia aplica en particular a operaciones entre empresas asociadas, entre empresas vinculadas, entre empresas relacionadas. Entonces, pues en este caso le daría la razón al 74% que ganó. El 21%, no se preocupen, vamos a seguir. De pronto es culpa mía porque lo expliqué mal, pero quisiera pensar que sí lo expliqué un poquito bien. Vale. Voy a hacerles otro cuisecito rápido antes de seguir, simplemente para medir la atención. Pensé que lo busco aquí en la pantalla. Ok, entonces, Stop Share Results, listo. Y vamos a ver la pregunta 2, ¿ok? ¿Se está viendo? Julia, ¿se está dando la pregunta 2? Es que me dice que está cerrada la votación. Adri, ¿tú sabes? Porque en la pregunta... no lo veo, espera. Es que solo me deja Share Results. Relaunch Polling, ya. Relaunch polling. Sí, Sí, listo, yo lo veo igual, Dios. Vale, entonces ya le estoy poniendo. Entonces, fíjense, en el ejemplo del lunes de la venta del auto, ¿se acuerdan? En donde la mayoría de ustedes acordó venderlo a su familiar por un valor de 10,000, excepto el par de personas que se le iban a vender a la suegra a 20,000. No puedo hoy públicamente decir si estoy de acuerdo o no. Pero vamos a ver. ¿Cuál método de precios de transferencia creen que utilizaron? ¿Fue un PC? ¿Fue un costo adicionado? ¿Fue un MTU? ¿Fue un partición de utilidades? Y bueno, lo que estoy viendo en la votación que está subiendo significativamente es que si el 90 y pico % está yendo por el PC. Vamos, 40% de votación, porfa, necesito 200 votos más, vamos. Se los recuerdo, lo que dijimos el lunes era, ustedes tienen un auto que vale $10,000, es el valor de mercado del auto, y ustedes se lo quieren vender a su familiar, y al final deciden vendérselo a su mamá o a su familiar en 10,000, porque es el precio de referencia que tiene el mercado para ese auto, ¿verdad? Fíjense, vamos en 70%, voy a cerrar la votación en 5 segundos, 75, 78, 80%, fantástico. Entonces les comparto los resultados, y sí, en efecto, el 90%, 351 de ustedes dicen que es el PC. Yo creo, era un chiste que estamos haciendo del auto y de la suegra y todo el tema, pero sí creo que era la aplicación del PC, porque el precio de referencia era el precio del mercado, que era 10,000, y ustedes dijeron, oye, ¿qué haría un tercero independiente en una transacción comparable y en una situación similar? Pues vendería el auto en 10,000 y no en 5,000 o en 8,000. Hubo alguien muy lindo que creo que dijo que se le iba a regalar a la mamá el auto. Bueno, se vale porque son cosas familiares, pero sí, volviendo al ejemplo, sí, estoy de acuerdo en que al menos la noción sería la del PC, la del precio comparable no controlado, porque estamos mirando un precio, el precio del auto contra el precio del auto directamente. ¿Vale? Muy bien. Vámonos a mirar cierro aquí. El último método, que es el método de partición de utilidades. Este método se conoce también como, se los pongo así en lámina, distribución del resultado, ¿verdad? O el profit split, es como lo más común, y está en las guías de la OCDE a partir del parágrafo 2.114. Es este lineamiento, estas guías fueron actualizadas hace un año y medio más o menos sobre el profit split. Pero básicamente, este método se utiliza en situaciones en las que tenemos dos o más partes de un grupo multinacional que están realizando contribuciones únicas y valiosas, que por lo general deben ser aportaciones que tienen un carácter intangible y para las cuales es muy difícil utilizar otro de los métodos. Es decir, es muy complicado tomar alguna de estas empresas del grupo como la parte analizada, porque ninguna de ellas está haciendo las funciones más simples o que son más comparables, para las cuales se pueden encontrar empresas comparables con mayor facilidad. Y el ejemplo que les haré en un momentito pues va a tratar de ilustrar ese principio. Hay dos formas de aplicar este método. Uno, pues es básicamente el análisis de contribución o el criterio de análisis de aportaciones, que es básicamente juntar los beneficios de todas las partes intervinientes en la transacción, ¿verdad? Y asignarlas de acuerdo a un porcentaje, de acuerdo a algún criterio, como lo harían terceros independientes. Es decir,
Nos juntamos dos personas, hacemos un negocio y cómo repartiríamos entre los dos, 60-40, 50-50, 70-30, en fin. El segundo es el análisis residual, que requiere un poco más de técnica de precios de transferencia y para la cual se juntan las utilidades de todas las empresas, digamos, dos o más empresas que participan en una transacción demasiado interrelacionada, demasiado conectada, y en donde cada una de ellas está haciendo o está dando aportaciones únicas y valiosas, contribuciones únicas y valiosas, y mediante la aplicación de métodos de precios de transferencia, los 4 que ya vimos antes, se asigna una rentabilidad rutinaria para cada una de ellas y queda un residual, queda una plata todavía por repartir. Ese residual se reparte con base en los criterios que terceros independientes usarían para repartir estas utilidades. Es un método muy interesante, es un método que se enfoca hoy en día sobre todo, vamos a ver, las guías de precios ya estaban escritas desde hace un buen tiempo y esta sección del Profit Split fue actualizada recientemente. En particular, uno de los temas que dicen es, mira, este método se debe seguir utilizando para estos momentos de contribuciones únicas y valiosas, pero en particular para momentos en los que las transacciones sean demasiado interrelacionadas y en donde las empresas que participan estén compartiendo riesgos, ¿no? Acuérdense, con Juan decimos este trabajo tan bueno el lunes de delinear la transacción y hacer este análisis de los riesgos, donde unas preguntas muy, muy interesantes. Entonces, lo único que se hizo fue que se expandió el lineamiento sobre la forma como aplicarlo y ese tema de riesgos pues se convierte sumamente relevante. Miremos el ejemplo. ¿Okay? Tenemos Alcotec y Alcosub. Alcotec es una empresa que manufactura, digamos, tiene el know-how para manufacturar un licor, digamos, algo que haga que el licor sepa a whisky o a cerveza o a lo que sea. Y perdón que todos mis ejemplos sean con alcohol y con drogas, pero son al menos industrias que permiten mostrar un poco la importancia de estos métodos. ¿Ok? Alcosub es una empresa del grupo, la subsidiaria, y ella posee las marcas, por ejemplo, y posee los canales de distribución. Entonces, si se dan cuenta, pues ambas compañías están haciendo una contribución única y valiosa. Alcotec, porque tiene el know-how de saber hacer este producto y el secreto industrial, ¿saben? De hacer que el whisky sepa whisky, por ejemplo. Y Alcosub, pues tiene la marca, ¿no? la etiqueta en la botella y tiene canales de comercialización. Entonces, ambos intangibles, ambas contribuciones únicas y valiosas son precisamente valiosas para el éxito de la comercialización de este producto. Muy difícil encontrar una comparable para Alcotec, muy difícil encontrar una comparable para Alcosub. Entonces, lo que se hace es que se aplica este método de Profit Split, de partición de utilidades, y lo que se busca es juntar, vamos a dar el ejemplo del residual, se busca juntar las utilidades de las dos, que es el pie que ustedes ven ahí, donde suponemos que Alcotec gana más que Alcosub, porque así suele ser en nuestros países por lo general, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que vamos a repartir esas utilidades con base en, primero, el análisis de precios de transferencia. Alcotec es un productor, es la caracterización, así que buscamos empresas comparables a productores de bebidas alcohólicas o de productos similares y le damos un retorno promedio de, no sé, 10%. Luego Alcosub es un distribuidor, ¿verdad? La función de distribución es la que ella hace, así que buscamos empresas distribuidoras de productos de bebidas o licores o productos similares y supongamos que gana un 15%. Entonces fíjense que el total de ese pie repartimos 10% para la manufacturera y 15% para Alcosub, para la distribuidora. Pero queda todavía un montón de plata por repartir, queda un montón de utilidades por repartir. Eso se reparte, ese es el residual. Y ese residual se reparte con base en con una base económicamente válida, es decir, con base en la inversión realizada, por ejemplo, en investigación y desarrollo para Alcotec y en promoción y mercadeo para Alcosub, etcétera, y se reparte de alguna manera y se reasigna. Entonces, con esto lo que hacemos es que este pie se redistribuye de una mejor manera para poderle permitir a cada una de las empresas ganar lo que ganarían terceros independientes en operaciones comparables. De mi experiencia en la administración me acuerdo haber visto quizás 5 casos, un par muy complejos de la aplicación del Profit Split, donde el contribuyente sacó una hoja más grande que la mesa que tengo aquí enfrente mío y era totalmente complejo. Bueno, logramos al menos validar que la posición estaba correcta, pero esto pasa mucho en países desarrollados donde hay, ¿saben? Aquí en Francia la industria farmacéutica es enorme. Pienso que, por ejemplo, Profit Split es lo que se utilizará de aquí a un par de años cuando alguna de estas empresas
multinacionales encuentren la cura al coronavirus, ¿no? Saben que muchos laboratorios están haciendo pruebas y todo, y seguramente el que la encuentre, pues, está invirtiendo miles de millones de euros o de dólares para encontrar esta cura y haciendo un montón de pruebas clínicas. Quien la encuentre, pues, se va a forrar y tendrán que repartir después esas utilidades. Para terminar, de acuerdo con las guías de precios, cuando encontramos, o sea, precios de transferencia no es una ciencia exacta, nos va a dar aproximaciones del comportamiento que se esperaría que tengan terceros independientes, ¿ok? Entonces, de acuerdo con las guías de precios, cuando hay más de dos comparables, pues se puede calcular un rango, ¿cierto? Se puede calcular un rango, que es lo que llamamos el rango de plena competencia. Para propósitos de esta lámina, aquí les muestro un rango de plena competencia que va del 15 al 19, ¿cierto? Con una mediana del 17. ¿Ok? Lo que hacen muchos países es que, y de acuerdo con las guías también, si la comparabilidad no es 100% confiable, se pueden aplicar medidas de tendencia central, en este caso un rango intercuartil, que si se dan cuenta simplemente hace que el rango sea un poco más angosto y que los números de la mitad proporcionen mucha más confiabilidad en cuanto a los resultados de lo que se está analizando. Y la legislación de la mayoría de países en América Latina dicen que si un contribuyente se encuentra fuera del rango, pues este contribuyente va a ser ajustado a la mediana de este rango. Perdón, a la mediana del rango. Entonces, quedémonos en la mente con este rango que va del 15 al 19, con una mediana de 17, ¿vale? Y vamos a hacer un ejemplo numérico en esta lámina para determinar si hay que hacer un ajuste o no. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el estado de resultados, supongamos de la empresa Pilco, ¿se acuerdan? La distribuidora de productos farmacéuticos que invertía en promoción y en publicidad y todo esto. Ese es el estado de resultados de Pilco. Tiene 100 de ventas, 60 de costos, utilidad bruta de 40, gastos de operación, otro tema de promoción, etcétera, de 30 y una utilidad operativa de 10. Como es un distribuidor, vamos a aplicar el método del MTU, el márgenes transaccionales de utilidad operación, calculando el indicador de rentabilidad del margen operativo, que es utilidad operativa sobre ventas. Ese es el 10%. 10 dividido 100 da 10%. Si se acuerdan del rango de la lámina anterior, vimos que el rango de resultados comparables iba del 15 al 19, con una mediana del 17, o del 16 al 18, ese es un rango intercuartil, con una mediana de 17. El caso es que el 10% de Pilco está por debajo del rango de rentabilidades operativas de empresas comparables. Entonces, me estoy volviendo exacto. Aquí estamos viendo que la mediana es de 17. Quiere decir que mi empresa Pilco gana 10, pero las empresas comparables ganan 17, ganan más de lo que gana Pilco. Entonces, de acuerdo con las guías de precios, pues este resultado del 10% no es de plena competencia, porque la utilidad derivada de las funciones activos y riesgos de Pilco no es similar a las utilidades de empresas comparables a Pilco en cuanto a funciones activos y riesgos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos toca hacer un ajuste y el ajuste lo vamos a hacer disminuyendo el costo. ¿Saben por qué el costo? Porque la operación de Pilco era la compra a su vinculado para la reventa a un tercero independiente, al mercado. Entonces, la compra que hace Pilco está reflejada en su estado de resultados en el costo. Por lo tanto, tenemos que cambiar el costo de alguna manera para permitirle a Pilco tener un margen operativo que sea del 17%. Lo hice con números fáciles para que el concepto fuese fácil de entender. Pero este es el nuevo estado de resultados ajustado para Pilco, en donde las ventas siguen siendo 100 porque Pilco le vendió al mercado y eso es lo que el mercado paga por las pastillas o el producto farmacéutico, 100. Los costos ya no son de 60, los costos de compra de las pastillas, sino que ahora son de 53, generando la Pilco una utilidad bruta de 47, más alta que la de antes. Los gastos siguen siendo los mismos porque son los de promoción, los de publicidad, los de ventas, etcétera. Y la utilidad operativa ahora ya no es 10 como era antes, sino que es 17. Por lo tanto, al calcular el margen operativo ajustado de Pilco, vemos que ahora este margen es 17%, que es precisamente la mediana de los márgenes de operación, márgenes operativos de las empresas comparables. Y el monto del ajuste en este caso fue de 7, porque el costo bajó de 60 a 53. 7
billones, 7.000 millones, 7 billones de euros, de lempiras, de pesos, de soles, de lo que quieren, ¿vale? Pero es una cifra interesante y ese es el valor que después va a ser grabado al 33, al 30, al 25, dependiendo de la tarifa de impuestos sobre la renta en cada uno de los países. He tratado me disculpo si he ido muy rápido, pero sé que tenemos una agenda bastante apretada, son las 4:15 ya aquí en París, y sé que pues viene la sesión de Fernando, etcétera. Si les parece, hagamos un breakcito de 10 minutos para el mate, para el cafecito, para estirar las piernas. Yo hablo con mi equipo rápido, a ver pues qué preguntas hay, a ver si algunas las alcanzamos a abordar hacia el final de la sesión cuando presentemos el caso de estudio, y reencontrémonos en 10 minutos exactos, por favor, para que Jorge, perdón, dije Fernando, bueno, para que Jorge Santa Cruz pueda arrancar con la sesión de los casos de auditoría de México. Así que gracias a todos. Voy a ponerme en silencio y apagar la cámara y nos encontramos en 10 minutos, por favor, si les parece bien.